Gracias te doy, mi Rey, y permite que Daniel capítulo número 8 sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Algo importante que debemos de considerar de manera introductoria, si volvemos por favor al verso 1 y lo leemos detenidamente, él nos dice: en el año tercero del reinado del rey, dice Belsasar. Entendamos primeramente que en el versículo 1, cuando Daniel da la fecha exacta o el año exacto en el cual viene a él esta visión o esta nueva revelación, también Daniel quiere, diríamos, matar dos pájaros de un tiro. No solamente transmitir una visión, sino también dejar asentado que esa visión fue dada a conocer antes de que los acontecimientos se llevaran a cabo. Es decir, que también Daniel está dejando establecido que Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia de todas las cosas, se está adelantando a los acontecimientos futuros y los está poniendo, en este caso, a la luz. Cuando uno va al libro de Job, acompáñenme por favor al libro de Job, antes del libro de los Salmos, en el capítulo número 24, ahí la escritura nos hace saber algo maravilloso. Libro de Job, antes del libro de los Salmos, capítulo número 24, versículo número 1. Quiero leer ese versículo en su primera parte. Job, capítulo 24, verso número 1. Job, capítulo 24, verso número 1. ¿Lo tienen? Dice el Señor: porque no son puesto que no son ocultos los tiempos, ¿a quién? Al Todopoderoso. Sí, lo puede ver conmigo. Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Entendamos, mi amado hermano, que para nuestro Dios nada está escondido. Para nuestro Dios, todo aquello que va a acontecer, Dios ya lo conoce. Amén. Esa preeminencia en ese texto bíblico nos da a nosotros al lugar de que como Dios conoce lo que va a venir, Dios a sí mismo, a los que le son suyos, a los que le sirven, a los que le pertenecen, también Dios se encargará de guardarlos, se encargará también de proteger y ponerlos bajo su gracia. Cuando uno va más adelante, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo número 139, ahí el salmista también da a conocer, dentro de esa soberanía, de ese preconocimiento de las cosas, también el Señor nos da a conocer lo siguiente. Salmos 139, capítulo número 139, verso 1 al 4. Simplemente para reforzar lo dicho en Daniel capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué dice la Escritura? Todos mis caminos te son conocidos. Es decir, que yo para Dios no pudiera hacer algo en oculto. Dios tiene entendido todo cuanto yo voy a realizar. E inclusive en el verso 4, que es un texto muy conocido y usado también por el pueblo creyente, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Bajo esa premisa, bajo esas características de Dios, cuando vamos al libro de Daniel, capítulo número 8, verso 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido o me había sido dada a revelar
antes. Ahora, entendamos lo que estamos diciendo. La visión que se está mostrando a Daniel ocurre, dice, en el año tercero. Pero debemos de considerar que el reinado de Belsasar es decir, si duró 8 años, 5 años antes de la caída del imperio babilónico. ¿Sí? Es decir, que esta visión, 5 años antes de que se cumpliera, ya Dios se la estaba dando a conocer ¿a quién? A Daniel. Amado hermano, Dios trabaja de maneras incomprensibles. Dios trabaja de maneras así soberanas. Cuando Dios quiere revelar sus propósitos a futuro, lo hace. ¿Qué nos toca a nosotros? Guardarlas en nuestro corazón, meditar en ellas y siempre caminar bajo la obediencia que el Señor siempre nos demanda. Yo creo que es lo mejor que alguien puede hacer cuando Dios quiere darle a conocer algo en el futuro. Muchas veces yo escucho testimonios, sí, o de alguna manera hermanos que quieren compartir ciertas cosas o experiencias que ellos no entienden por el momento. Muchos dicen, hermano, he tenido un sueño, creo que es de parte de Dios, algo el Señor me quiere dar a conocer o algo el Señor me está revelando, pero no sé en sí mismo de qué se trata. Sí, yo creo que esta es una buena respuesta frente a esas situaciones. Si Dios algo quiere revelar o está dando a conocer, si meditemos en ello, guardemos su palabra, si oremos siempre para buscar dirección y dejemos que Dios tome el control de nuestro futuro. Y eso es esencial. No se desespere por su futuro. Dios tiene en consideración los días, los años y los meses por venir. Y si usted está caminando conforme a la palabra, Dios se encargará de guardar su vida y la vida de todos los suyos. Amén. Dicho esto, mi querido hermano, entremos simplemente en un breve paréntesis. Recordemos, Daniel ya había tenido 2 revelaciones anteriores. La primera en el capítulo número 2. Sí, con respecto a la estatua así, que estaba conformada de diferentes materiales, oro, plata, bronce, sí, y también luego barro mezclado con bronce, sí. Más adelante, en el capítulo 7, tenemos también la revelación de las cuatro bestias. Amén. Todo esto ya ha sido motivo de estudio y cada una de ellas tiene su propio significado, recordando que cada bestia representaba un imperio a lo largo de todos los tiempos. Y ahora estamos aquí detenidos en Daniel capítulo 8, claro que se va a anexar con el capítulo 9 por la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, dicho esto, acompáñenme a la Biblia, al verso 2, y entremos en dicha visión. Versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba, dice ahí, en una región, dice en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Ahora, recordemos esto. Si aquí en este sentido, Daniel no está durmiendo. A diferencia de otras revelaciones que fueron dadas a conocer, cuando sí, de pronto en el rey Nabucodonosor sí estaba en su lecho descansando y tuvo un sueño. En el caso de Daniel, él está de alguna manera consciente en el estado donde él se encuentra, está consciente en el lugar donde él está, y ahí de manera, diría, sorpresiva, le sobreviene una visión. Algo muy similar a lo que le llegó a pasar también a un siervo de Dios. Acompáñenme por favor al Nuevo Testamento en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos al Nuevo Testamento. En el capítulo número 10, Hechos, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor. Hechos, capítulo número 10.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, de una región, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, eso es 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino, dice ahí, un éxtasis, que no es otra cosa más que una visión. De ahí más adelante usted verá, sí, que en ese acontecimiento a él se le baja una especie como de sábana, sí, como un telón, y en él animales de todo tipo de clases. Pero eso es otra cosa. ¿A dónde quiero llevar simplemente este pasaje paralelo? Sí, a poder captar que Dios puede también manifestar su voluntad, ¿sí? Diríamos, sus propósitos, también por medio de una visión que no necesariamente se liga cuando uno está dormido. Dios también puede hablarnos en plena lucidez y mostrarnos todo lo que su voluntad quiere dar a conocer. Recuerde que la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para su pueblo. Daniel capítulo 8 versículo número 2 nos termina diciendo: vi pues en visión estando junto al río Ulai. Verso 3, ¿qué fue lo que este hombre pudo apreciar justamente en este lugar frente a este río? Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía ese carnero, dice, 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto, dice ahí, creció después. Verso número 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, eso es, al este, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Antes de dar las interpretaciones de vida, de la cual el mismo capítulo nos la da a conocer, entendamos que Daniel, el cual se encuentra en esta región, en Susa, primeramente, ¿qué dice la Biblia? Que ve un carnero. Este animalito, mi amado hermano, sí, de pronto para nosotros puede ser algo ajeno, porque no tenemos de pronto un roce, sí, con este tipo de ganado. Sí, mas sin embargo, recordemos que un carnero no es otra cosa más, sí, que diríamos el macho de la oveja, sí, quien cubre a la oveja, sí. Imagínense una oveja pero con cuernos, mientras que el carnero no es, perdón, el macho cabrío no es otra cosa más que para nuestro entender, un chivo. Amén. Si ya se lo habla, se dice, ya sé más o menos por dónde va. Sí, un macho cabrío es un chivito. Versículo, sí, nuevamente Daniel capítulo número 8,
ahora versículo número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz, dice ahí, ¿sí? ¿Qué dice? De toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Verso 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, para poder entender estas 2 representaciones en la visión, entendamos también lo que ya habíamos aprendido en Daniel capítulo número 7 y también en Daniel capítulo número 2. Si retrocedemos en parte las diapositivas, recordemos, mi querido hermano, que la cabeza de la estatua, ¿qué representaba? ¿Sí, qué imperio representaba? El imperio babilónico. Y recuerde que el imperio babilónico fue conquistado ¿por qué imperio? Por el imperio de los medos y de los persas. Obviamente que el imperio medo fue algo más fuerte que el imperio persa. De ahí que en este caso que uno de los cuernos de dicho carnero era más grande que el otro. Sí, cuando vamos nuevamente a Daniel capítulo número 8, versículo número 9, nos dice: y de uno de ellos, verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue, dice la Biblia, quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, ¿quién destruyó al imperio de los medos y los persas? El imperio greco, el imperio de Grecia. ¿Quién se acuerda quién comandaba el imperio de Grecia? Alejandro Magno. Él representa en sí mismo, sí, el gran cuerno que sobresale ¿de qué tipo de animalito? Del macho cabrío. Sí, digo esto porque la misma escritura así lo contempla. Acompañen el mismo libro de Daniel y veamos la interpretación de estas figuras representativas. Capítulo 8, verso número 15. Nos dice el Señor: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel. Hablando de Gabriel, estamos hablando propiamente de ¿qué? Del arcángel Gabriel. Enseña a la visión. Y aquí me parece algo muy importante. Recuerde que Daniel era entendido en qué cosa. Esto ya lo hemos visto a lo largo, creo, de todo el libro de Daniel. Daniel era entendido en qué cosa. En poder interpretar las visiones. Era un hombre muy inteligente. La Biblia, recuerde que nos dice que este hombre, sí, cuando se dedicó, diríamos que se dispuso a servir a Dios, a obedecerle, Dios le llenó de muchos favores, y entre ellos le dio mucha sabiduría, mucho conocimiento, e inclusive tenía el don de parte de Dios de interpretar sueños y visiones. Pero Daniel como hombre estaba limitado. Daniel como ser humano no tenía todos los favores de Dios. Este necesitó recibir interpretación de parte de Dios para poder comprender esa
esa visión. La Biblia menciona en el versículo, acompáñenme por favor nuevamente al verso 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entender, es decir, que él quería llegar a tener una comprensión, de pronto analizando bajo sus propios parámetros, dice, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Bien, podría ser esto una manifestación de ¿quién? De Cristo. Sí, aun cuando la Escritura no lo dice. Verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo a Gabriel, sí, Gabriel, enseña a este la visión. Algo queda realmente, sí, en conclusión con respecto a estos dos versículos. Toda interpretación que viene del cielo va a recibir interpretación. Amén. No pretenda asociar algo celestial sin dándole significado terrenal. Si la palabra de nuestro Dios ha venido del cielo, entonces su Santo Espíritu es el encargado de darnos a conocer esa voluntad. Amén. Usted no puede, mi querido hermano, de pronto encontrar en razonamientos humanos sin interpretaciones espirituales. De hecho, mi querido hermano, si usted comparte cosas espirituales con gente terrenal, gente mundana, va a encontrar una desinformación a la hora de entender o a la hora de querer comprender las cosas espirituales de Dios. Mis amados hermanos, la Biblia es clara y nos dice que hay diferentes tipos de sabidurías. Simplemente para poder remarcar lo dicho, acompáñenme por favor al libro o a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Carta de Santiago. Capítulo número 3. Carta de Santiago, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso 13 y me salto al verso número 15. ¿Quién es sabio? Dice el texto. Sí, Santiago 3, verso 13. Santiago 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso número 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de qué cosa? Ahora, ¿a qué sabiduría se está refiriendo? A la sabiduría que está limitada o está sujeta a todo lo que diría yo es terrenal o que lo demás procede. Leo el 14 ahora para que podamos entender. Si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, o no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A esa sabiduría se está refiriendo. Y a esa sabiduría, el verso número 15, ¿cómo le dice? Esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde? No desciende de lo alto. Si no desciende de lo alto, entonces ¿de qué clase de sabiduría estamos hablando? El verso 15 lo sigue diciendo. Si no, ¿cómo la compara? Terrenal. ¿Qué otro tipo de sabiduría hay? Animal. Y también hay otro tipo de sabiduría, la diabólica. ¿En qué consisten estas sabidurías? Amado hermano, la sabiduría terrenal es la que usted encuentra, diría yo, si en el conocimiento del estudio o de las experiencias obtenidas. Ahí a usted le llenan de conocimiento. De hecho, cuando usted va a una universidad, va a un colegio, va a una escuela, ¿verdad? Usted aprende pura sabiduría terrenal. Cuando usted tiene experiencia de pronto por los años vividos, usted quiere experiencia, quiere conocimiento y sigue siendo conocimiento terrenal, sabiduría terrenal. Pero hay otro tipo también, dice la Biblia, de sabiduría, que es la sabiduría, ¿qué dice? La segunda, ¿qué dice? Esa sabiduría es la sabiduría por instinto. Es aquella que hace actuar de una manera irracional, pero que por instinto se puede llegar uno también a defender. Mucha gente por instinto, simplemente cuando siente algo sale corriendo, por instinto.
Los animalitos se mueven por instinto. Una bulla así, rápidamente, entonces están comiendo, alzan su cabeza, observan cualquier cosa y salen corriendo, ¿verdad? Ese tipo de sabiduría es innata en ellos. Pero la Biblia dice que también hay un tercer tipo de sabiduría. Y esta no proviene ni siquiera de la parte terrenal ni animal, sino dice que es la sabiduría diabólica. Esa sabiduría es la que se contrapone en contra de la voluntad de Dios. Y esa sabiduría usted la puede de pronto encontrar en cualquier ser humano alejado de la voluntad, sí, del Señor. Cuando alguien le dice por medio de su propio entendimiento, le dice, por ejemplo, sí, el sacrificio de Jesús no nos puede librar de los pecados, esa sabiduría tiene una fuente. Y esa fuente es el diablo. Porque está tirando abajo el precioso fundamento de la salvación, la cual la Escritura sí le da todo el aval para poder sí ser salvos. Ahora, y hay una cuarta sabiduría, y esta sabiduría nos dice en el versículo número, acompáñenme por favor, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Ahora, cuando recordamos a Daniel capítulo 8, Daniel pide asistencia, o de hecho, a él le brindan asistencia de una sabiduría no terrenal. Ahora él necesita entender una visión que solamente Dios se la puede dar a conocer. Daniel capítulo número 8, versículo número 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, es decir, Gabriel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora, entendamos esto, mi querido hermano. La visión en sí misma tiene diríamos así, tiene un cumplimiento. Pero ese cumplimiento final está justamente, como así se lo determina, para los postreros días. Esta visión, si bien es cierto, se enmarca muy bien dentro de lo que habíamos visto dentro de la revelación de esta estatua y también la manifestación de estas cuatro bestias. Su cumplimiento, sí, diríamos así, total es o se ha de llevar a cabo en los tiempos del fin. Es decir, ya prácticamente cuando Cristo sí venga a reinar sobre esta tierra, dándole, claro está, cumplimiento a todas las cosas. Dice el versículo número 17 en la parte final, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, es decir, no te desesperes, no te abrumes, que esto no se va a cumplir en tus días, esto se va a cumplir después, porque la visión es para el tiempo del fin. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Versículo 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir. Al fin, dice ahí, ¿de qué? De la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Versículo número 20. En cuanto al carnero, recuerden, sí, el primero, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son, y ahí el Señor, obviamente, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son estos 2 cuernos? Mire que no se concentra en sí mismo en el animalito, sino que se concentra en ¿qué cosa? En los cuernos del animal. Amén. Se concentra no tanto en el animalito, sino en los cuernos sí, que trae el animal. Estos son los reyes de Media y de Persia. Amén. Recordemos, mi querido hermano, que cuando Nabucodonosor vencía el imperio babilónico, cae. Los reyes sí, de Media y de Persia luego toman sí la potestad de todo el imperio. Versículo número 21. El macho cabrío es el rey
de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es, dice ahí, el rey primero. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque el imperio de Grecia o el imperio greco, sí, fue un imperio que surgió de un momento a otro. Alejandro Magno, sí, con una edad muy temprana, sí, prácticamente era el conquistador de todo el mundo. Sus límites, sí, en cuanto a territorio, avanzaban desde la región europea hasta la región prácticamente, sí, de Asia y la India, e inclusive llegó también a topar, sí, parte de la China. El imperio de este hombre fue tan vasto, tan grande, que no hubo imperio como el imperio greco. Amados hermanos, pero también su prematura muerte hizo que de un momento a otro su imperio fuera dividido en 4 partes. Por eso, luego de la caída de ese cuerno, salen 4 cuernos más. Nos dice la Escritura, versículo número 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero o el primer rey. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron o se levantaron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza ¿de quién? De él, es decir, de ellos. ¿Por qué? Porque ya había aplicado la fuerza a quien primeramente. Veamos de esta manera. Ya había ofrecido la fuerza el primer cuerno. Fue Alejandro Magno el que se metió en las batallas. Fue Alejandro Magno el que conquistó imperio tras imperio. Los 4 hombres que heredaron son sus generales, de los cuales ellos prácticamente a mesa puesta, muertos y Alejandro Magno, capturaron o heredaron todo el imperio que Alejandro había dejado. Mis amados hermanos, entendamos entonces, sí, con respecto al carnero del libro de Daniel capítulo 8, tenía 2 cuernos, uno más alto, el cual creció, dice, después. Hería al oeste, al norte y también al sur, porque ese fue prácticamente, sí, los límites de su imperio. El imperio medo-persa, y aquí tenemos los años, desde el año 539 al año 331 a.C., fue, sí, tanto su levantamiento como también, sí, feneció. Persia superó a Media, conquistó en el oeste Lidia en el año 547 a.C. y Babilonia en el año 539 a.C. Al sur, Egipto en el año 525 a.C. y al norte, los escitas en el año 513 a.C. Yo sé que muchos dirán, ay hermano, pero eso es historia, y eso qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con la Biblia, o qué tiene que ver, sí, con la iglesia. Pues déjeme decirle que tiene mucho que ver. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque esto nos hace a nosotros entender que para nuestro Dios todos los regímenes, todo lo que el hombre pudiera crear, pudiera conquistar, mi amado hermano, Dios está continuamente velando por todo lo que el hombre hace en esta tierra. Todos nuestros pasos, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos o lo que no hacemos, Dios lo está monitoreando. Y usted debe de entender que como pueblo creyente, como pueblo cristiano, como hijo de Dios, usted no puede, mi amado hermano, desestimar que también el ojo de Dios está sobre su vida, sí, pidiendo paso a paso, prácticamente velando tras sus pensamientos. Él, mi amado hermano, inclusive protegiendo su futuro, dándole a conocer por la palabra que Cristo viene, dándole a conocer por la palabra que tenemos una responsabilidad de advertir a los inconversos. Y si Dios nos ha dado tanto privilegio, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Daniel, cuando se enteró de esta revelación, Daniel no se echó a dormir. Cuando Daniel se le dijo que esta situación habría de venir, ¿sabe lo que hizo
hizo Daniel? El capítulo 9, en los primeros versículos, dice que Daniel lo primero que hizo luego de enterarse de todos estos cataclismos que habrían de venir, se puso a orar por su nación, por Jerusalén. Acompáñeme simplemente a manera panorámica y mire lo que dice el capítulo 9 del libro de Daniel. Versículo número 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, es decir, que ya Babilonia había sido tomada. Sí, ya había sido conquistada. Nos dice que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice aquí, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿A qué se puso Daniel? A festejar diciendo, no importa que las cosas sucedan, si después, en este momento, como dicen muchos, comamos, sí, y durmamos y mañana moriremos. Mucha gente cristiana está relajada, mi querido hermano, con respecto, sí, a las cosas venideras. Mucha gente dice, bueno, el Señor demora en venir, el Señor todavía, sí, falta todavía que se cumplan muchas cosas. Mientras tanto, ¿para qué me voy a estar preocupando de predicar la palabra? ¿Para qué me voy a estar preocupando de leer la Biblia? ¿Para qué me estoy preocupando de, sí, en este caso, de sujetarme a muchas cosas que Dios me está exigiendo? Lo dejo para después. Mi amado hermano, pierde un precioso tiempo, porque si Dios te ha llamado a esta edad, te ha llamado en este tiempo, es porque Dios quiere usarte. Y Dios no puede, mi querido hermano, dejar que sus hijos prácticamente pasen de largo por la historia. Los hijos de Dios deben de hacer historia en este mundo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Usted no puede pasar por alto en su generación. Daniel, mi amado hermano, marcó una historia en su tiempo. ¿Por qué? Porque estuvo atento a las visiones, atento a las revelaciones, y él no se quedó de brazos cruzados. Es verdad, él no podía tomar un reinado y con guerra liberar a su nación, pero tenía dos anclas que hicieron, sí, prácticamente mover el corazón de Dios. Sus rodillas se doblaron y comenzó a buscar el rostro de Dios, y Dios no se dejó esperar. La Biblia nos dice en el verso 4 del capítulo 9, antes de retornar nuevamente al capítulo 8, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y me encanta, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus... Es decir, que él se identificó con el pecado del pueblo, siendo Daniel, si usted me lo dice a mí, un santo. Amén. Se involucró con su pueblo, se identificó con ellos sin él tener culpa alguna. Cuando vamos nuevamente a Daniel capítulo número 8, versículo número 23. Y al fin del reinado de estos, es decir, al fin del reinado de estos imperios, de los medos, de los persas, del imperio greco o del imperio de Grecia y sus 4 generales, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen hacia donde dice, lleguen al colmo, es decir, lleguen hasta la medida. ¿Sabe usted que Dios tiene una medida? Dios tiene, mi querido hermano, un tope. Yo sé que la Biblia dice que sus misericordias son más grandes que los cielos, pero aún en las misericordias de Dios, Dios tiene un colmo.
Dios tiene, mi querido hermano, una gota que derrama, sí, como dicen por ahí, el vaso. Sí. Acompáñeme, por favor, en el libro del Génesis. Libro del Génesis, en el capítulo número 6. Versículo número 1 al 3. Libro del Génesis, capítulo número 6, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Dijo Jehová: no contenderá, es decir, no me voy a poner a pelear mi espíritu con el hombre para siempre. Y mire lo que determina: porque ciertamente él es carne. Y dice ahí, ¿qué le pone Dios al hombre en ese sentido? Le pone un término, le pone un límite, le dice, ¿más qué cosa? Más serán sus días 120 años. Por eso es que nos han achicado la edad. ¿Cuánto vive un hombre en la actualidad? ¿Cuántos? 50, 60 años. Pero hermano, pero la Biblia dice 120. Sí, pero Dios, al ver que la maldad seguía en aumento, Dios bajó la tarifa. Acompáñenme a Salmo capítulo 90. Y si el hombre sigue en maldad, nos seguirá reduciendo la vida. Salmos capítulo número 90. Dios tiene un tope, amado hermano. Cuando Dios llega a ese tope, Dios nos reduce en nuestros días. ¿Lo tiene? Salmo capítulo 90, versículo número 7 al 10. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Mira, todos nuestros días, ¿qué pasa frente a la ira de Dios? Es decir, que se van en reducción. Y dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son, ¿cuánto? Son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volando. ¿A cuánto nos redujeron los días? 80, ¿verdad? 80, pero a los más, diría yo, a los que comen bien. Si llegamos a 70 es una bendición de Dios, ¿verdad? Amado hermano, Dios tiene un colmo. Y dentro de su paciencia, cada vez que el hombre se rompe la misericordia de Dios, ¿qué hace Dios? Nos corta la vida. Nos corta la existencia. Daniel, mi querido hermano, sabía que los días de su nación estaban contados. Para concluir, Daniel capítulo 8 nos dice en el versículo número 24: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Perdón, estoy leyendo un verso posterior. Perdón, versículo número 23 y luego el 24. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ahí nos habíamos quedado, cuando lleguen al colmo, es decir, ya topen la medida, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y aún al pueblo de los santos. ¿De quién se trata? ¿Quién es este rey que puede superar
y puede inclusive cometer actos tan bárbaros. El próximo día viernes lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Pero mientras tanto, glorifique a Dios por su palabra y recuerde, no se quede solamente el conocimiento. Ponga en práctica la palabra de Dios y verá que la misericordia del Señor se manifestará en su vida. Oremos.